más nos encontramos aquí en familia, siempre deseosos de compartir, de poder enriquecernos de lo bueno que cada uno tiene. En este mundo de restauración, en nuestro movimiento, en el mundo entero en general, donde tenemos que recuperarnos siempre de algo, bien del pasado o del presente, porque no todo lo que hacemos es a nuestro gusto y no todos están satisfechos ni estamos satisfechos personalmente, ¿no? Por eso que de alguna forma nos gustaría tener mayor comprensión de nuestra realidad, ¿no? Mayor comprensión de quién soy, cómo soy y por qué soy así. Y al mismo tiempo me gustaría ser capaz de comprender a los semejantes, ¿no? Y esa idea, digamos, que proyectó Jesús, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y amarás a Dios sobre todas las cosas. Ni podemos amar a Dios, ni podemos amar al prójimo como a nosotros mismos, porque nosotros mismos no nos amamos o no nos comprendemos, ¿no? Entonces, hay algo extraordinario que tenemos que lograr, ¿no? El tema que nos va a hablar Robert, que la verdad es que, bueno, siempre a mí me da la impresión que Robert se pone en antena con el Espíritu Santo, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos atienda, ¿no? Luego, después de este tema, que es el yo, ¿no? Pues vamos a poder compartir reflexiones que cada uno tenga sobre ese yo, ¿no? Lo que nos va a explicar Robert de alguna forma van a ser referencias o puntos como base a lo que va a ser un diálogo que puede ser muy, muy interesante, donde todos podamos aprender unos de otros, ¿no? En esta visión del yo, seguro, y Robert lo conoce muy bien, es el principio divino. De alguna forma, todos nosotros tendemos a compartir las bases de los principios divinos como bases como claves de comprensión, ¿no? No como una verdad dogmática o como una enseñanza didáctica, meramente didáctica, que está bien, porque verdaderamente toma nota sobre aspectos elementales, pero sobre todo de esa práctica, de esa realidad, ¿no? Que tenemos que ser cada uno, nuestra realidad, la realidad de cada uno debe ser una realidad buena, absolutamente justa, absolutamente verdadera. Y eso significa una realización, ¿no? Así que bueno, dicho lo dicho, voy a dar la palabra a Robert y estamos expectantes a ver qué nos va a sacar. Digo, ¿qué nos va a sacar? De la manga, no, del espíritu y del corazón. Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel. Bueno, pues lo que voy a compartir no es mío, no es mi inspiración, es lo que había escuchado y leído de un discurso de un gran hermano y una persona de muchísima fe y mucha lealtad a nuestros padres verdaderos, sobre todo al Padre verdadero. Él hablaba de la envergadura del yo. El primer yo que nosotros identificamos normalmente es el cuerpo. Cuando referimos a yo soy, en español también podemos decir yo estoy. Significa que mi cuerpo está presente. Pero ese no es el límite de la envergadura de nuestro yo, de nuestro ser. Porque sabemos que tenemos una mente que no es limitada al cuerpo. El cuerpo no limita el ser.
Y siempre decimos, pues, también mis ideas. Otra vez, es que eso ya hemos salido de lo que se puede tocar, lo que es palpable. Cuando hablamos de mis ideas, sigue siendo un parte del yo. Entonces, mi cuerpo, mis pensamientos, mis ideas, y también están mis sentimientos. Fácilmente podemos decir, bueno, mi amigo me ha dado una alegría, o mis padres, o mis hermanos, o mis hijos me han dado una alegría, me han dado a mí una alegría. No es algo que es físico. Y es muy curioso también que el yo no solamente se limita al individuo o al grupo de gente alrededor del individuo, pero también puede expandir. Entonces, este hermano dijo que el yo es fluido, es decir, que puede expandir el yo. Y la expansión de yo lo podemos explicar. También llega a nuestra ciudad, nuestro equipo, todo lo que nosotros identificamos como nuestra fuente de alegría, es parte de mi yo se expande. Entonces podemos ir viendo que el yo individual va expandiendo no solamente a la familia, también a tu ciudad, a tu sociedad. Por ejemplo, él usó el ejemplo de un equipo de tu ciudad. Cuando hay una competición y el equipo de tu ciudad está jugando, es que como si tú estarías jugando, porque si gana tu equipo ya ves Tu victoria. cómo te pones. Hemos ganado, entonces, pero el punto que iba explicando es la expansión de este yo. ¿Me entiendes? Eso es lo que iba explicando. Y también llega a tu nación, igual. Entonces tu yo se puede expandir a un nivel nacional, tanto por cosas buenas o tanto por cosas malas. Por ejemplo, si tu nación hace algo mal, también sientes responsable, ¿me entiendes? No sientes orgulloso de eso. Entonces, y él dijo, vemos que nuestro yo va expandiendo solamente a nuestra nación. Lo que pasa en el mundo igual, ¿sabes? Es que cuando decimos que los seres humanos somos así, si es algo bueno, estamos muy orgullosos del ser humano. Si es algo terrible, nos da vergüenza. Pero también sentimos el yo. ¿Dónde iba este hermano? Él iba explicando que Dios nos había creado así, para ir expandiendo, para llegar a un nivel de Dios mismo. Tenemos esa capacidad de expandirnos, el yo. Entonces, a través de este proceso natural podemos ir viendo por qué Dios nos había dado la primera bendición. Es para poder expandirnos hasta su nivel. El Padre Heredero, como lo dijo, tenemos que llegar a varios niveles. ¿Que sí? Tenemos que llegar a varios niveles. Y esto no significa que tenemos que hacer uno primero antes de llegar al otro. Es un trabajo constante que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Que tenemos un ser que se expande y se trae, se expande y se trae y va creciendo.
y el objetivo es llegar a ser un cuerpo de Dios. Ahora entendemos por qué al principio dijo que esa es la primera bendición, llegar a ser como Dios, llegar a ser cuerpo de Dios. Jesucristo dijo llegar a ser hijo de Dios. El principio divino llegar a ser que tenemos que ya conseguir ser cuerpo de Dios. Nos ayuda a entender que tenemos esta capacidad de expansión. No estamos limitados. Tenemos esta capacidad de expandirnos. Leyendo ese discurso de este hermano mayor, digo, es que es una comprensión bastante profunda, porque puedes ver allí el principio divino y también puedes sacar una comprensión mayor del principio divino. Por ejemplo, esto te puede ayudar a entender qué significa la primera bendición. Ser fructífero. Es decir, que Dios nos había dado un trabajo que hacer durante toda la vida, ¿sabes? De expandirnos para llegar a ser como Él, cuerpo de Dios. Además, el principio divino explica la parte, lo recordaréis, siempre lo olvido yo, el individual truth body, ¿cómo se dice? La encarnación individual de la verdad, ¿me entiendes? Entonces, cada uno tenemos que llegar a ser la encarnación individual de la verdad, y la verdad es Dios. La encarnación individual del amor, y el amor es Dios. Todo eso es el mismo proceso, ¿sabes? Que tenemos un trabajo que hacer, no solamente amarnos, pero amar a los demás y todo lo que es la creación. Seríamos como un microcosmos. Entonces nos convertimos como un microcosmos, exactamente como un Dios menor. Eso es lo que Dios tenía intención de hacer con nosotros, cada uno. Llegar a ser un Dios menor. Un Dios pequeño. O un Dios pequeño, sí, Señor, ¿sabes? Un pequeño Dios, ¿sabes? Y también el estudio del principio divino lo explica claramente ahí, que tenemos que crecer hasta llegar al espíritu divino, ¿entiendes? Es así. Está el espíritu de formación, el espíritu de vitalidad y el espíritu divino. Entonces, ¿cuál es el proceso? Es a través de la expansión de yo. Porque si expande tu yo, no vas a hacer daño a ti mismo. Si tú sientes que el prójimo es parte de ti, no le vas a hacer daño. Si tú sientes que tu pueblo es parte de ti, vas a proteger ese pueblo, no vas a hacer daño. Si tú sientes que tu nación es parte de ti, también no vas a hacer daño a tu nación. Y si tú sientes que tú eres un ciudadano mundial, internacional, no vas a hacer daño a los demás ni al mundo. Entonces, vemos con este tipo de mentalidad que hay mucha esperanza para una paz auténtica mundial. Porque dejaremos de ver el otro como enemigo. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, que vayamos expandiendo nuestro ser. Entonces, ¿y cómo me veo? Si me veo como Robert, que tiene un cuerpo, y solamente me amo a mí y los míos, y a mi país, a Belice, y ya me estoy limitando. Nunca puedo llegar a ser como Dios. Nunca. Entonces, puedo ver que tengo que ir trabajando para expandirme a mí. Entonces, al menos he llegado a sentir español. Bueno, muy bien. También tengo que sentir francés, alemán y todos los demás, sentir europeo. Ciudadano global. Y ciudadano global. Tenemos que llegar allí.
Y todavía pues no sabemos cómo hacer esto prácticamente. Tenemos toda la vida, porque es un trabajo que hay que hacer hasta el final de la vida. Como vemos, el Padre llegó a sentir ciudadanos del mundo. Cuando él hizo muchas giras hablando por todas partes y habla a todo el mundo como si estuviera hablando a sus propios hijos. Entonces, entendemos ahora por qué el Padre dice que tenemos que superar varios niveles y conseguir victoria en cada nivel. Es así, tenemos que ir más allá de nosotros mismos. Parte de nuestro crecimiento. Es parte de nuestro crecimiento, es parte del crecimiento del yo. Es así. Y bueno, pues él dijo mucho más, pero esta es la línea del discurso que estaba dando. Y yo sentí muy inspirado por este discurso que daba, y porque a mí me aclaraba muchas cosas. Y esto es lo que me gustaría que pudiéramos pues, hablar de ese tema en nuestra tertulia. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Gracias, Robert. Bueno, mejor José Manuel primero. Bueno, la verdad es que tenemos tema para hablar. Simplemente es teórico, conceptual, pero a mí me ha ayudado mucho el concepto que habla del principio divino sobre el yo. Y es, yo soy el resultado de la historia, soy el resultado de todo lo bueno y de todo lo malo de mis antepasados. Y luego esto también se relaciona con lo que acabas de decir, Robert, que es curioso, que en realidad yo no soy yo solamente, sino todo lo que hace posible que yo sea yo, ¿no? Mis padres, por ejemplo, mi familia, también mi sociedad e incluso el mundo entero. Y que estamos ligados al mundo entero, y si nos desconectamos de esa realidad del yo, con las conexiones que corresponden, es como si nuestra vida fuera solitaria, o como si nuestra vida estuviera partida. ¿No? Y poder, digamos, tomar conciencia, ¿no?, de estos enlaces, como darles vida. Por ejemplo, nosotros podemos experimentar gratitud de cualquiera que nos ayude, en cualquier circunstancia, bien económica, espiritual o físicamente, ¿no? Entonces, sentirse agradecidos a la vida debería ser una constante. Podemos decir que no siempre podemos estar diciendo agradecido, 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 ¿vale? Pero el agradecimiento es una actitud, ¿no? Es una actitud de, digamos, de gratitud, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que afrontar esos inconvenientes que nos separan, ¿no? Porque si viéramos nuestro yo en toda su trascendencia, estoy seguro que cada uno de vosotros sois mis hermanos y mis hermanas. Por eso, digamos, cuando tú decías, Robert, de que en realidad tenemos que encarnar a Dios, y Jesús, viendo nuestra propia ignorancia, decía, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Como una relación a lo que nos acaba de explicar Robert, ¿no? Y dice, no lo sabemos. Jesús decía que no lo sabemos, y yo creo que no lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata, digamos, de saber conceptualmente que somos el templo de Dios si no lo somos, ¿vale? Sino que solamente podemos ser el templo de Dios cuando realmente somos el templo de Dios, ¿no? No porque pensemos que debemos serlo, sino que lo seamos, ¿no? Y yo creo que ahí estamos en el camino, en ese camino de muchos tropiezos y de muchas adversidades. Lo correcto y lo ideal es que nos podamos ayudar, ¿no? Que podamos adquirir mayor comprensión a través del diálogo, como estos eventos, que aunque es verdad, no es que invitemos a tanta gente, tampoco hemos tenido tantas posibilidades de invitar a tanta gente, porque no todo el mundo está dispuesto o disponible o apto
para poder compartir estos temas, ¿no? Pero los que estamos, la verdad que estamos muy agradecidos de poder compartirlo, ¿no? No sé si alguien quiere decir alguna cosa más. Sí. Freddy, ¿tú quieres primero? Pues muy bien, muchas gracias, Robert. Me ha encantado muchísimo el mensaje que nos has transmitido esta tarde y cómo lo ha complementado José Manuel Cabero con su experiencia. Siempre sabe realmente ir al grano, sabe cómo expresar, ¿no? De diferentes maneras para venir a decir lo mismo, pero para poder llegar desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre me gusta centrarme en mi familia, ¿no? ¿Quién soy yo? Soy José Antonio, ¿no? Nacido de Miguel e Isabel, mis padres. Desgraciadamente, como he comentado otras veces, mis padres se casaron jóvenes, mi padre fue un irresponsable, desapareció y nos abandonó, a mi madre y a mis hermanos. Entonces yo me encerré en mis sentimientos de dolor y no los quise compartir con nadie. Entonces siempre acusaba a mi padre por el dolor y el daño que hizo a mi madre y por haber destruido la familia y por habernos visto en la situación, mi madre, de tenernos que ingresar en un monasterio, ¿no? Religioso. Entonces, claro, todo ese dolor, hablando con Robert antes, hace un rato, me decía que acaba de hacer un compartir con otros hermanos donde han hecho reflexiones, ¿no? de sus vidas, de sus sentimientos, y que ha sido como una especie de terapia. La verdad es que nunca me lo había planteado así, pero ya que me lo ha expuesto y según él le ha funcionado y se siente ahora mucho mejor, pues a mí me gustaría ponerlo en práctica, ¿no? Es decir, hacer una introspección del curso de mi vida, el curso de mi vida, y detectar y reconocer mi estado emocional, ¿no? El dolor que he ido acumulando o el dolor que he ido haciendo a los demás. Ser consciente de alguna manera para, mirar de alguna manera, de desbloquear eso y de liberarme de ese dolor, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes, pero cuando nos encontramos en situaciones similares a las anteriores, pues todo ese dolor surge, sale inconscientemente, ¿no? Y muchas veces nos sorprendemos de nosotros mismos. ¿Cómo hemos reaccionado? ¿O cómo le he dicho esto con esta actitud a esta persona en esta situación concreta? Y no nos percatamos que arrastramos ese dolor acumulado de situaciones anteriores que no hemos resuelto. Entonces, el yo siempre me he visto como un desperdicio en el sentido de que me trajeron al mundo y no recibí amor por ningún sitio. Es verdad que después, gracias al monasterio y al estudio de la Biblia, ¿no? Y a la oración, pues empecé a sentir de alguna manera esa relación estrecha, ¿no? De fe y de amor con Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces, Jesús, para mí, desde niño, fue mi compañero, que me aliviaba mi carga, mi dolor. Entonces, yo confiaba en Jesús, porque Dios para mí quedaba muy lejos. Pero a Jesús lo veía en sueños, y Jesús me hablaba en sueños. Entonces, eso me daba a mí una visión, un entendimiento, como ha dicho Robert, de que somos algo más que un simple trozo de carne, que somos un instrumento de Dios para hacer su voluntad. Como comentabas al principio, Robert o José Manuel, que primero fue el verbo y el verbo se hizo carne. Se hizo carne el plan original, ¿no? De la voluntad de Dios, de la expresión de su amor, a través de sus hijos y con sus hijos
a través de la familia, expandiendo todo eso, ¿no? a la sociedad, a la nación y al mundo. Pero todo ese plan, no resultó. Es como cuando construimos una casa, si los cimientos no los colocamos correctamente, pues la casa, antes o después, se vendrá abajo, porque no va a tener una buena sujeción, ¿verdad? Pues es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, yo al ver el ejemplo, el modelo, la mala experiencia con mis padres, había llegado a la conclusión o a la decisión interior de que nunca me casaría, porque no quería repetir el mismo error que mis padres. No quería hacer daño a mis hijos. Tenía ese miedo de que si yo me casaba igual podría repetir lo que había hecho mi padre con nosotros. Entonces yo no quería casarme. De hecho, ni me relacionaba con las chicas y huía, me distanciaba. Y la gente me veía como algo extraño, ¿no? ¿Por qué no tienes dar y tomar con las chicas? No solamente en relación sentimental, sino de comunicar, ¿no? Bueno, no me relacionaba, no me comunicaba con las mujeres, nunca. Hasta que encontré este movimiento, esta organización, y con el principio divino, pues se me aclaró todo y decidí. Robert estaba responsable en Barcelona, me inspiró y me transmitió ese saber de las enseñanzas, ¿no? De la providencia, y me inspiró a ir al emparejamiento primero y después a la bendición. Y efectivamente, cuando supe quién era mi pareja, mi futura mujer, pues sentí que estábamos hechos el uno para el otro, que era mi media naranja, mi alma gemela. Entonces ya que sentí, ya no estoy solo, mi Dios se expande, ¿no? A una familia y a una descendencia, ¿eh? Lo que decía Robert, ¿no? Que tenemos que ir creciendo y entendiendo que este crecimiento es parte del propósito de la vida, de preparación para experimentar cada vez la felicidad, ¿no? Y la alegría de saber que hemos venido a este mundo para un propósito. Y a medida que vamos cumpliendo este propósito, la alegría y la felicidad cada vez es mayor. Y eso implica eso, no solamente centrarte en ti, sino en expandirlo en la familia, a tus hijos, ¿no? A tu tribu, ¿no? Y después trabajar por salvar a tu nación y como un patriota, pero expandirte y sentirte como un hijo de Dios que engloba el mundo. Pues muy bien, muchas gracias. Si quieres comentar algo, Freddy. No, tengo ninguna. Vale. Y entonces, Luis, ¿quieres decir algo, Luis? Sí. Venga. Luis, ¿quiere decir algo? Desde aquí, desde aquí. Ah, vale. Le doy el micro para que se escuche. Sí. No, está bien, sí. Sí. Mira, digamos yo al escucharte, yo sé que para algunos, digamos, eso es, ¿cómo te podría decir? Novedoso, nuevo, ¿no? Y en cierta forma no es, si uno se ve desde la esencia en su conjunto, digamos, lo es. Como todo esto parte de un nivel educativo, ¿cómo te educan, ¿no? ¿Cómo eres tú? Esa educación cuán importante es, ya sea de alguien que sepa de Dios o no sepa de Dios, de cómo te encarrilan para poder a futuro entender algo, comprender algo o sentir algo con respecto ya sea a Dios o a quien sea, ¿no? Eso significa una preparación para lo que viene a futuro. Entonces, dicho esto, digamos, cuando te dice el yo, abarca mucho eso, no simplemente así tan superficial. Si tú lo ves en la Biblia, dice, de hecho Dios mismo dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el gran yo soy. Yo soy el que soy, ¿no? Y eso en el Antiguo Testamento es el gran yo soy, era el Jehová de los ejércitos, ¿no? Porque, digamos,
era lo primordial en aquel entonces. Pero luego cuando me llega Jesús, lógicamente te dice que Él es el que me ve a mí, ve al Padre, o sea, está reflejándose de que ese yo ya estaba encarnado. Y luego, y eso es lo que verdaderamente cuando aquí, digamos, en esta institución se habla un poco tanto de nosotros, del Mesías, o se habla de que tú tienes que tomar la responsabilidad. O sea, eso es trasladarse a uno mismo, ese yo, ¿no? Pero ese yo, digamos, como le decía a José Antonio hace un momento, no es simplemente como que hablamos algo de, oye, es unas simples matemáticas, ¿no? De, oye, esto es 2 más 2 y es 4. No es como algo de una norma para hacer algo, digamos, porque todo esto también ya viene parte inculcado, como dije en un principio, desde el inicio, y luego con lo aprendido. Y digamos, detrás de todo esto es que siempre algo discuto con José Manuel, algo de todo esto es cuán importante es la educación. Porque tú, si nadie te educa con el yo, te puede sonar, hasta cierto punto te suena chino, ¿qué es el yo? ¿No? Formar parte de algo también, pues bueno, ¿para qué? ¿Por qué? Eso es educación, no simplemente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista social, político, económico. ¿Qué es ese yo? Porque ese yo, si lo ves simplemente del mundo religioso o espiritual, suena muy, hasta cierto punto es muy mágico, muy místico, pero verdaderamente con eso te integras en la sociedad porque vives en una sociedad. Para estar integrado tú en una sociedad también tienes que, ese yo tiene que saber de economía, de cultura, de historia, de religión, de política, de todo eso. Todo eso engloba el yo. No engloba simplemente una relación, porque ese Dios es como que tú le distancias a ese Dios de las cosas políticas, le distancias a ese Dios de las cosas culturales, le distancias de ese Dios de la filosofía, y eso no lo es. Tienes que prepararte todo para poder recibir ese yo, que es ese Dios tan importante, ¿no? Cuando ya entiendes un poco todo eso, como tú decías, José Antonio, a veces hay cosas que te marcan en la vida, pero esa educación, cuando uno obtiene esa educación, digamos, te ayuda a romper esas barreras. Esas barreras ya te puede poner lo que sea, tú vas para adelante, ¿no? Y eso te hace mantenerte firme en lo que crees, piensas o sientes. Si no, ese yo simplemente es muy volátil, muy inestable, que a una mínima de algo se viene abajo. ¿Por qué? Porque está simplemente centrado en las cosas religiosas o espirituales. Pero tú tienes que saber que ese ser espiritual está integrado en una sociedad. Ese ser espiritual está integrado en un país, en todo un globo y en una familia, tus hijos. O sea, todo eso conlleva muchas cosas de ese yo. O sea, así resumiéndote todo esto, de todo esto te digo, lo importante es la educación. ¿Cómo te educa? Ahí hablábamos cuando veníamos en el coche con José Manuel de lo que la palabra se hace carne, ¿no? El verbo se hace carne. Y eso en realidad, eso es lo que te hace entender un poco el yo. No tanto, digamos, de una forma muy superficial de, bueno, oye, he entendido esto por allí y me encuentro interesante y tal, me parece fabuloso, pero ese yo está integrado en algo. Ese yo es hijo de alguien, ese yo es un sobrino de alguien, ese yo es un padre de alguien. Entonces todo está interconectado, pero tú para hacer eso, digamos, desde abajo o detrás del telón está la educación, de cómo te eduquen con respecto a eso, cómo te educa a comprender ese yo, ese amor, las cosas que se ven, porque todo esto, digamos, es simple y llanamente educación, no es otra historia, o sea, porque el otro ya es muy místico, muy como pasajero casi, ¿no? Entonces, por eso te digo, lo importante, de cuán importante tiene la educación, y digamos, porque si no tienes eso, tambaleas en todo.
Te puedes saber la Biblia, el principio, te puedes entender X filosofías o X religión, pero la mínima de cambio, si te viene algo, te tumba para abajo. Y siempre va, y ahí ocasionas el ego. ¿Por qué? Te vas a sentir como, solo yo tengo la verdad, o solo aquel tiene la verdad, o solo aquel tiene la verdad. Pero si no te educas para que veas, comprendas que tú y tú y tú, el resto también tienen parte de la verdad, entonces, digamos, te vas a venir abajo si no te han enseñado con ello, ¿no? O sea, yo creo que en todo esto que se habla, digamos, es la esencia, ¿no? Y de hecho, si vosotros lo habéis visto, tanto Jesús como el Reino hablan de ello, de que nosotros, la gente le hablaba, oye, quiero saber más. Ellos, ¿qué respondían? Oye, ¿estáis preparados para eso? ¿Para recibir el resto? Y eso es educación, simplemente es educación, no es otra historia. Porque la otra es querer saberlo, y es fanatismo, el querer saberlo de una forma muy mística, porque es emocional, de una forma, que esa emoción que te dura de aquí a ahora, o hasta que llegue a casa, pero no es una educación, digamos, o algo que te sirva para que te mantenga en el tiempo. Cuestión, en cambio, es distinto. Cuando te educan con respecto a eso, para que te dure para toda la vida. Entonces lo otro simplemente es pura emoción, emocional, y de eso ha vivido, digamos, desde el tiempo de Jesús al día de hoy, la religión, los que creen en Dios, de ese tipo de emoción, para seguir manteniendo. No sé, ayer o antes de ayer charlábamos con José Manuel y Freddy con respecto a eso. A ver, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? De las decisiones que tomábamos, de que se va a hacer o se tiene esperanza en algo. ¿Por qué? ¿Cuándo? Todo eso parte detrás de una educación. Entonces, porque no se está preparado para ello. Hasta para ser millonario tienes que prepararte a ser un educador. Para ser un gran empresario, para ser un político, tienes que prepararte detrás. Eso es educación. Tú quieres ser un reflejo de Dios, prepárate también para ello, ¿no? Y eso es educación. De lo contrario, simplemente estamos hablando cosas muy, muy, muy superficiales o que nos emocionan así, qué bonito suena. Es como una retórica de decir, el mejor cuento o la mejor anécdota, ¿no? Suena bonito, no digo que no, pero eso te ayuda a perdurar en el tiempo, esa emoción. O sea, la cuestión es cuán importante es sembrar esa semilla para que te dure para toda la vida, hasta cuando ya estés en el mundo espiritual, te recuerdes de esas cosas. Entonces, por eso te digo, detrás de todo eso involucra muchas cosas, no simplemente una cosa así tan superficial. Entonces, pues sería eso. Qué bueno. Qué bien. Gracias, Luis. Le pasamos el micro a Robert, que quería decir algo. Sí, todo lo que se ha compartido hasta ahora es muy interesante para elaborar este yo y lo que comparte a cada uno también ha sido muy interesante para entender más profundamente la envergadura del yo, ¿no? Y en el otro lado, también podemos sofocar este yo. Por malas experiencias muchas veces inconscientemente vamos sofocando el yo. Y empezamos a ver que por mis propios intereses tengo que cortar esto, y termino solo. Yo y mi casa de la puerta dentro. Ni amigos, ni nada. Y mucha gente ha terminado así. Amargados, terminas amargado. ¿Por qué? Porque esta conciencia de la expansión del yo hasta nivel mundial, ya por malas experiencias la persona va limitándose. Y lo que pasa que a partir de ahí, ahora busca llenar su vida
con cosas y a veces con mascotas, nada más. Tengo mis cosas, tengo mi casa, mi coche, mi el otro, tengo mi mascota. Pero no tengo hijos. Pero hijos no quiero, ¿sabes? Hijos no quiero, amigos, hola y adiós. Entonces vamos limitándonos. Ahí pienso que la persona no puede encontrar la felicidad que busca. Yo pienso que no. Y hay personas que se establecen en su profesión, llegan a ser muy buenos en lo que hacen y si tienen éxito de tener mucho dinero, a veces son jefes y se cierran ahí. Y la única relación que le interesa es relación comercial con pero también puntual. También, todo eso lo hemos visto. Y que personas que se caen en esa situación a veces hacen daño a otros, pero se justifican porque tienen que protegerse del daño que otros pueden hacer a ellos. Entonces entran en esa dinámica de herir, ser heridos y herir a otro. Y es ahí, como dijo Luis, fácilmente podemos entrar allí y usar a Dios, ¿sabes? Como excusa. Usar a Dios como excusa porque la gente solamente le interesa una relación con el Señor, el Salvador, que les ha salvado. Se van limitando. Todo eso por falta de educación. Falta de interés de buscar más conocimiento para poder aumentar la envergadura de este yo y para poder lidiar con cualquier situación que viene, tanto bueno o malo, ¿entiendes? Entonces, porque cuanto más aumenta tu capacidad o la capacidad de tu yo, más puedes tratar con cualquier situación que te enfrentas en la vida. Como te había dicho, el problema con tus padres ya ni lo ves tan importante una vez que lo has superado, una vez que has podido ir más allá, una vez que has expandido. Claro. Los problemas anteriores se reducen a casi cero. Es así. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado es no permitir que nuestro yo se, ¿cómo se dice? Contraiga por malas experiencias. Entonces, por eso la idea de un ser que es fluido, que se puede expandir y contraer, es muy interesante, porque sí, nuestro ser puede contraer. Pero fácilmente. Fácilmente. En nuestra sociedad. Por malas experiencias, sí. Y vemos mucha gente sufriendo esto. Bueno, Freddy quiere decir algo. Bueno, yo siempre hago preguntas, no hago muchos aportes filosóficos porque no es en ese caso no es muy fuerte, pero quisiera saber, según su nivel de bagaje, qué relación hay entre el yo, el egocentrismo, el egoísmo, y cómo a nivel espiritual y a nivel personal poderlo centrar de tal manera que ese yo no se vuelva en un yo superior, creyendo un Dios que puede ir a hacer y deshacer, como pasa ahora con los gobiernos, que cada gobierno, cada presidente, cada gobierno, cada mandatario se cree un yo con un ego tan alto que se cree con el poder de destruir a otros. Y te aplaste, es un Y te aplaste. que te aplaste. Sí. Wow, Entonces, es impresionante. Sí. Es una buena pregunta. El egoísmo, pienso yo, es parte de la contracción del yo. Entonces, como el yo, según el plan original de Dios, es crecer, eso es lo que nos han enseñado en la Biblia y a través de la religión,
sobre todo la enseñanza de Jesucristo, que se continúa con la enseñanza del principio divino, que el yo original es para expandir hacia un nivel divino, es decir, para ser como Dios, y Dios es amor. Y cuando se trata de amor, se trata de siempre una relación entre dos partes, el que ama y el que está amado. Y el amor siempre viene del otro. Por eso necesitamos esta relación. Porque como necesitamos el amor tiene que venir del otro. No hay otra forma de conseguir amor. Por eso la relación con los demás en distintos niveles es imprescindible para sentir realizado en la vida. Tú no puedes entrar en tu habitación y decir, mira, Freddy ama a Freddy y tú estás ahí realizado. ¿Me entiendes? Es que no funciona así, ¿sabes? Entonces, el amor necesita esta relación, ¿no? Y contraparte. Entonces, ese es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Lo aprendemos con Jesucristo, como somos cristianos, lo aprendemos con Jesucristo y ya lo hemos aprendido con el Padre heredero a través del principio divino. Que es imprescindible eso. Egoísmo, egocentrismo y el ego es todo lo que contrae el amor hacia ti. Incluso cuanto más intentas contraer el amor, más ves los demás como instrumentos para conseguir tus fines. Y ese es el peligro. Ese es el peligro. Que siempre tenemos que estar luchando contra eso y también denunciando esto cuando lo vemos, ¿no? Sea gobierno o sea quien sea. Es una forma muy destructiva, sobre todo para los gobernantes que han llegado a un nivel nacional, a veces un nivel mundial. Son personas que no están preparados para dirigir la humanidad hacia un nivel más elevado del amor. No están. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Muchos gobernantes están ahí por sus propios intereses. Para ser servidos. Para ser servidos. Eso sí es totalmente contrario. ¿Quieres decir algo, José Manuel? Sí, no, la condición de que el hecho de que el ser humano, cada persona, cada yo, pueda contraerse, la verdad que, bueno, en las enseñanzas del principio divino hay una explicación que la verdad que no es nada fácil de explicar, aunque basados en las referencias bíblicas tiene mucha lógica, pero no deja de ser una realidad espiritual que hay que comprender espiritualmente. Y a la hora, digamos, de comprender esta realidad espiritual, ¿a qué me refiero? La caída humana, o la naturaleza caída, o el pecado original, no hay una referencia en los conocimientos normales de ciencia, de filosofía, de biología, de todo lo que podemos ver. Esto no lo podemos coger, no lo podemos verificar, ¿no? Y por eso también no es nada fácil, digamos, hacer una reflexión de nosotros mismos para reconocer de que algo está mal, ¿no? Si no comprendemos claramente esta naturaleza caída, ¿no? Entonces, eso también, digamos, nos, como diré yo, nos confunde, ¿no? Es decir, en mi opinión, en mi entendimiento, la dinámica, digamos, de este mundo malo somos las personas malas, ¿no? Pero somos así no porque queramos ser así, sobre todo es porque somos ignorantes de nuestra propia realidad. Y a causa de esta ignorancia estamos confundidos, ¿no? Si os dais cuenta, la confusión es ¿cómo se llama? El estado donde podemos ser manipulados, o donde podemos manipular, o donde podemos dejarnos llevar, donde simplemente somos seguidores ciegos, o nos volvemos fanáticos, porque la confusión no es comprensión, la confusión es que no sé y me dejo llevar.
podría coincidir con algo correcto, pero probablemente sea de algo incorrecto, ¿no? Y de la confusión deriva la división, ¿vale? Si os dais cuenta, la división es: tú eres diferente de mí, yo tengo otros intereses que tú, y tus intereses están contra mis intereses, ¿no? Esa es la división, ¿no? Fijaros bien que estoy hablando de una sociedad y de un mundo que es exactamente así, porque esa es nuestra realidad, es la manifestación de lo que somos en realidad, ¿no? Lo cual, ese yo de lo que hemos estado hablando está totalmente roto, ¿no? Desde el punto de vista de la condición caída que nos separa de la consciencia de Dios y de nosotros mismos, ¿no? Y si os dais cuenta, la deriva de la división es la guerra, ¿no? Es decir, yo te catalogo como mi enemigo y por tanto tú no puedes existir, ¿vale? Tú no puedes ni hacerme sombra, de hecho ni te quiero ver. Esa es la guerra. Si os dais cuenta, el comportamiento humano está afectado por una ceguera que viene ya de la base de la confusión. Por eso es tan importante lo que Luis, a veces hemos comentado, la palabra, la educación. En la palabra se hace verbo. ¿Qué palabra nos referimos? A la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la palabra de la creación, a la verdad que hace que seamos como somos, pero queremos realizarnos como debería de ser, ¿no? Con lo cual, efectivamente, hay una deriva del comportamiento humano que tiene que ver con esta naturaleza caída, que la podemos detallar por sus consecuencias. Por ejemplo, podemos definir qué es el odio, porque existe el odio. ¿Qué es la venganza? Porque existe la venganza. ¿Qué es, digamos, robar? Porque existen los ladrones. Todo eso lo podemos detectar. Ahora bien, la comprensión que necesitamos para comprender este problema, para solucionarlo, es mucho más allá de los efectos. Podemos decir que estos son los efectos. ¿Y cuál es la causa? Hay una causa espiritual de este comportamiento, y ahí es donde indagamos sobre la condición caída del hombre. Lo cual es un estudio bastante profundo, tanto intelectual como espiritual. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que pues se puede aprender de cada uno de nosotros. Tenemos una visión, un entendimiento de las cosas, que coincidimos, pero que de alguna manera pues nos complementamos, ¿no? Al mismo tiempo, y nos enriquecemos, ¿verdad? Entonces, bueno, me ha llamado mucho la atención la pregunta que has hecho acerca del ego, del egoísmo y tal, porque yo recuerdo que desde niño, pues al encerrarme en mis sentimientos, culpabilizando la responsabilidad de mi padre hacia mi madre y nosotros, pues de alguna manera nunca había entendido esa soledad, ¿no? Ese sentimiento de dolor, pero que en parte me la había causado yo. Es verdad que podía encontrar una justificación en lo que había pasado, pero el egoísmo, yo me había encerrado y me había convertido en una persona egoísta. No quería de alguna manera saber o entender el porqué de lo que había sucedido. Después, con el paso de los años, me di cuenta de que mis padres eran inmaduros. Ellos simplemente se gustaban, se sintieron atracción y practicaron relaciones sexuales pues sin pensar en las consecuencias, ¿comprendes? Entonces, claro, eso lo llegué a entender después, cuando me fui haciendo mayor, de que, por lo que ha comentado José Manuel Cabero, por la incomprensión, ¿no? Por la incomprensión, la inmadurez, ¿no? Pues eso, de pensar de que somos un simple trozo de carne, que venimos aquí pues para pues, vivir y buscar la satisfacción, la gratificación inmediata, ¿no? Sin tomar responsabilidad. Entonces, yo muchas veces me he sentido solo, porque me he encerrado y he sido una persona egoísta. Y desde hace unos años me he determinado a abrirme, ¿no? A conocer a la gente,
sobre todo a escuchar a la gente, no intentar imponer mi punto de vista o mi comprensión sobre las cosas, sino mirar de escuchar, mirar de entender la situación de otras personas y complementar en base a mi experiencia cómo aportar para mirar de ayudar de alguna manera, ¿no? Pues esto es lo que miro de hacer cuando salgo al testimonio, ¿no? A contactar y a dar a conocer la palabra, ¿no? Del verbo, de la nueva verdad, de los principios. También meto mucho Evangelio y Jesús, porque yo vengo de una educación religiosa muy centrada en Jesús. Y claro, donde yo voy, los sitios que visito, hay un cristianismo protestante, evangélico, muy fuerte. Entonces he hecho muy buenas relaciones y contactos, incluso con ministros cristianos. Y la verdad es que me sorprende el espíritu, ¿no? El espíritu que hay. El hecho de dedicarle tiempo a dar alegría a Dios a través de la música, ¿no? Antes de iniciar el servicio, ¿no? Antes de recibir la palabra, pues el cómo invitar, ¿no? El buen mundo espiritual, los ángeles, el Espíritu Santo, para que vengan, ¿no? Y traigan inspiración y mucho amor a la comunidad y sobre todo a la persona que va a transmitir el mensaje. Porque no nos puede gustar igual, nos pasa a todos, no nos gusta según qué persona la forma de dar el sermón. Pero es curioso porque siempre, aunque no te guste esa persona cómo da la palabra, siempre hay algo que te llega y que tú necesitas escuchar, ¿no? Cosas que estás experimentando y que necesitas una orientación, una dirección, ¿no? Y a través de esa palabra, de esa persona que igual no te gusta como lo explica, pero te llega. Sobre todo cuando si esa persona está conectada de alguna manera, ¿no? Ha orado, se ha preparado y el Espíritu a través de él puede transmitir, te puede llegar a algo. Eso es importante, pero como decía Luis, no nos podemos dejar llevar simplemente por las emociones o los sentimientos. Tenemos que educarnos y prepararnos y aprender cuanto más mejor, no solamente las escrituras, sino también de los demás. Podemos aprender. De José Manuel Cabello he aprendido muchísimo, de Robert también, y me encanta. Y con Freddy, exactamente, y con Luis, lo he tratado menos, pero veo que es una persona muy instruida y muy profunda, ¿no? Explica las cosas de forma muy profunda, ¿no? Que llega, ¿no? Y te lo agradezco. Pues, no, y yo intento abrirme y no ser tan egoísta, y por eso miro de hacer mucho testimonio, miro de, pues, no sé, de crecer, ¿no? A través de la práctica de amor. Y podemos aprender y abrirnos en la relación con los demás, incluso en la relación con la pareja. Muchas veces me pasaba hasta hace poco que no comunicaba o no me relacionaba lo suficiente con mi mujer. Muchas veces nos justificamos diciendo, bueno, es que estamos atareados, el trabajo, ¿no? Las responsabilidades. Y claro, y hace poco, haciendo reflexiones y tal, y con oración, me venía este sentimiento de que necesitaba comunicar y relacionarme más con mi mujer. Y he empezado a dedicarle más tiempo a los dos, a estar los dos. Ahora que nuestros hijos han crecido, tenemos más tiempo, pues, de conocerla mejor, de escucharla, de saber qué siente, ¿no? Verdaderamente. Muchas veces esto lo pasamos por alto. Y me estaba dando cuenta que nuestra relación ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues nada, pues ha sido muy interesante pues, nuestra tertulia hoy, pero pienso que estamos llegando al final. Pues muchas gracias por todos, por vuestro